Bienvenidos. Nos adentramos en el tema, creo que es uno de los polémicos de la Biblia y del libro de Daniel, el carnero y el macho cabrío. Siendo un análisis inicial, debo recordarle a los suscriptores que existe una amplia y variada gama de posiciones frente a este tema. Estaría la percepción predestinada del calce de las piezas que Dios deja como un verdadero rompecabezas dentro de la Biblia. Hoy día existe un verdadero bombardeo, creo quizás porque hasta los demonios presienten que queda poco, respecto a los textos que podríamos llamar apocalípticos y proféticos del tiempo del fin. Por un lado desvirtuándolos, por otro lado desvalorándolos o lisa y llanamente negándolos. En este caso el relato de las dos bestias, que es el carnero y el macho cabrío, son dados a Daniel en el periodo, el tercer año del reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que quede claro. Él recibe esta visión estando en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Estaba junto al río Ulai. Dice Daniel en el versículo 3 del capítulo 8, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, porque la velocidad que traía, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto a la ribera del río, o contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahí vamos a hacer un alto porque vuelvo a insistir que esta profecía tiene un quiebre que yo llamo tiempo, espacio profético futuro, que significa que algo se sale del contexto sin perder la línea inicial, a pesar de que se nota mucho que se quiebra eso, como una esquirla salta al futuro. Para que lo puedan entender, es igual que el quiebre en Ezequiel, cuando Ezequiel habla del rey de Tiro, y de pronto aparece el inverso, que sería el tiempo, espacio profético pasado, donde empieza a hablar de Lucifer en el Edén, y de su actitud frente al trono y todo ese asunto. Como tomar un trozo no literal, nos dispone ante una escena pasada, y en este caso nos dispone a una escena futura. Para hacer más comprensible el asunto, vamos a interpretar primero esta imagen inicial del carnero y el macho cabrío. Vamos a ver la explicación que le da el ángel y vamos a complementar un poco más. El versículo 18 del capítulo 8 dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que está por venir al fin de la ira, porque, escuchen bien, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, el reino de Grecia, y el cuerno grande es el rey primero, que es Alejandro. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que
4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y eso ya lo vimos en las 4 cabezas del leopardo de la imagen pasada. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigma. Aquí ya empieza a saltar la esquila. El problema con los teólogos e historiadores relacionados con la Biblia, que le dan una continuidad a lo que ahora viene, que sería la abominación desoladora. Si volvemos al versículo 9 vamos a entenderlo. Ya tenemos claro entonces lo del carnero y el macho cabrío. En el 9 dice: y uno de ellos salió un cuerno pequeño, acuérdense del cuerno pequeño de la imagen pasada, que creció mucho al sur y al oriente y hacia tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Es muy grande eso, ¿no? Noten ustedes que ya en el medio teológico babilónico se da a entender que lo ocurrido en la historia que vamos a contar es lo que aquí se está respaldando. O sea que vino gobernante de Grecia, de uno de los 4 sectores que acabamos de ver que se dividieron en el imperio, y llega a tierra prometida y consuma la abominación desoladora, entrando, en este caso Antíoco Epífanes, entrando a Jerusalén y devastando el lugar, sacrificando cerdos, incluso tirando uno al lugar santísimo, incluso dándolos a beber caldo de cerdo a los sacerdotes, como un acto absoluto, y se detiene el continuo sacrificio. Dejemos claro que, vuelvo a insistir, para la teología moderna y los grandes teólogos que hoy existen, ellos dicen que Antíoco Epífanes cumplió con este fenómeno de abominación desoladora porque detuvo el continuo sacrificio en la época en que dominaban los griegos Medio Oriente. Para resumir la historia, Antíoco Epífanes va a los territorios de Egipto a tratar de controlarlos y por supuesto subyugarlos, y llega la noticia a Jerusalén que este personaje había fallecido. Desemboca en una celebración muy grande dentro de la fascinación por la pérdida del opresor. Se levanta un grupo de rebeldes, por decirlo así, y eliminan a la avanzada militar que había quedado custodiando Jerusalén, a este grupo de griegos que cuidaban el entorno. Hasta ese momento que quede claro que Antíoco ya había dominado Israel, ya había dominado el medio, y como era costumbre de los imperios, como ya lo había expresado anteriormente, se respetaban sus costumbres, se respetaba su religión, para que hubiese una paz moderada dentro del medio. Pero este intento de revolución y de matanza de sus soldados y de sus custodios que estaban en Jerusalén, por supuesto llegó a oídos de él en Egipto, y vuelve con todo su ímpetu, con toda su fuerza, y se consolida una masacre que pasó a la historia, y es en ese momento que él ingresa al templo y degolla a los cerdos y tira un cerdo al lugar santísimo y hace cocinar a algunos cerdos y le da sopa de cerdo a los sacerdotes y detiene el continuo sacrificio. Esto pasó a ser histórico, que incluso está avalado por Flavio Josefo, y está avalado también por el libro de los Macabeos que aparece en las Biblias católicas. Se detuvo el sacrificio por 1150 días, exactamente, hasta que intervinieron los hermanos Macabeos. El asunto es que duró ese periodo 1150 días. Muchos hoy día dan por hecho que ese episodio histórico es el cumplimiento de la abominación desoladora. Obviamente no estoy de acuerdo con ello, o sea, es y no lo es. Y me explico. Para muchos también es y no lo es, en el sentido de que evidentemente es una abominación, evidentemente fue un corte de lo que era el continuo sacrificio, y es abominable lo que hizo. Voy a explicarme en este trato de administrar una serie de conceptos, porque
la palabra de Dios, el conocimiento divino es entrelazado, o sea, es muy fácil meterse en otro tema, es muy fácil derivarse hacia otras líneas, pero en fin, todo en la Biblia tiene su dualidad y voy a hacerlo muy someramente, pero el que ha seguido los temas puede entenderlo. Tenemos dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, dos Adanes. El primero carnal, sujeto a todas las debilidades humanas. Tenemos un segundo Adán victorioso, ganador, que nos abre la puerta a la vida. El primero nos abrió la puerta a la muerte, el segundo nos abrió la puerta a la vida. Tenemos dos bautismos. Tenemos el bautismo hecho por Juan y el bautismo hecho por Cristo. Como decía, uno bautizará en agua, el otro bautizará en fuego. Tenemos dos términos del mundo. Tenemos que el mundo antiguo terminó originalmente por el agua, en el diluvio. Y tenemos el tiempo final, la tierra está destinada para el fuego. Tenemos dos tierras prometidas. Tenemos la tierra prometida geográfica, que es el sector aledaño a Jerusalén. Y tenemos la tierra prometida como planeta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que también en esta profecía existe una dualidad. Porque estamos hablando de una persona que cumple inicialmente como concepto para que nosotros pudiéramos entender qué significaba una abominación desoladora. Dios permite un primer cumplimiento profético de esta inmensa y maravillosa profecía. 168 años antes de Cristo tenemos un cumplimiento profético a la abominación desoladora. Pero ¿es así lo que dice el texto? ¿Es cumplimiento profético de antes de la venida de Cristo? Porque Antioco está muy antes de la venida de Cristo. Y si es así, ¿por qué Cristo en el libro de Mateo, hablando de las señales del fin, hablando de todo lo que iba a ser el componente histórico de su retorno, ante la pregunta de cuáles serían las señales de su venida, él dice en el capítulo 24, versículo 15 de Mateo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es una de las secciones del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y note que pone que le entienda, significa que no era algo muy fácil de asimilar y muy fácil de entender. Podemos sacar dos conclusiones. Número uno, es imposible que lo que hizo Antíoco haya sido considerado por Cristo como el cumplimiento de esa profecía, porque él ahora está disparando hacia el futuro esa profecía. Y no olvidemos que en el contexto Jesús está hablando de las señales antes del fin. Y vamos a ver ahora en el contexto de Daniel, volviendo a Daniel, que este personaje es mucho más allá de un personaje vulgar, común y corriente. En el capítulo 8, el versículo 10, dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Antíoco no tuvo ese poder. El personaje que estamos hablando es el abominable, el inicuo, el anticristo. Un ser que tiene el poder, como dice el texto que acabamos de leer, por si alguno no lo entendió, para influir en el ejército del cielo. Ese ejército del cielo que se rebeló contra Yahvé. Ese ejército del cielo que fue arrojado a esta tierra. Versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso no aconteció nuevamente con Antíoco, que fue una perturbación histórica, demostrativa, porque ahí también hay una decisión de parte de Dios de que sucediera lo que sucedió con Antíoco, para que fuese un ejemplo, pero muy mínimo, de lo que es una abominación desoladora, de lo que es contaminar el templo con una iniquidad, de lo que es poner término abrupto al continuo sacrificio. Fue dado como ejemplo para que cuando hablaran a futuro del verdadero inicuo y del verdadero anticristo y del verdadero hijo de perdición, pudiéramos entender de qué forma más o menos se va a proceder. O sea, se toma el templo con un ejército. Este personaje se va a sentar en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a entronizar, y eso sí que ya es diferente. Dice 8:12. Y a causa de la prevaricación, noten la palabra prevaricación, le fue entregado
el ejército de qué? El ejército de este mundo, el ejército completo de la humanidad en ese momento que llegó contra Jerusalén, junto con el continuo sacrificio, significa que también el ejército israelí se va a rendir ante él. Y hay un detalle importante que notar. ¿Sabían ustedes que Israel en la época de Antíoco no tenía ejército? Ni en la época dominante de los romanos tampoco, porque el imperio dominante no iba a permitir que hubiese un ejército organizado. Eso es para ahora, para la actualidad. Lo que existía en sí en esa época eran rebeldes, movimientos rebeldes, pero eran muy secretos. En el versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, estamos en ese periodo justamente, e hizo cuanto quiso y prosperó, cosa que no sucedió con Antíoco. Antíoco no se metió en lo teológico, ni se metió a desvirtuar lo que son. Hoy día sí que tenemos desvirtuación de la verdad. Hoy día sí que podríamos, por medio de la difusión masiva a nivel mundial, si apareciese un gran líder espiritual, desvirtuar la verdad y echarla por tierra. Un personaje humano que comparativamente al anticristo es, pero comparar una hormiga con un elefante. El versículo 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, en este caso el que contesta es Gabriel: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Voy a ese punto. 2300 tardes y mañanas. Hay iglesias que aseguran que y transforman estos 2300 tardes y mañanas en 2300 días. Y después aplican en la norma que 2300 días pueden ser años y pasaría a ser 2300 años. Y como necesitaban un desde, o sea, de dónde comienza, se montan sobre las 70 semanas que da inicio en el edicto para construir y edificar Jerusalén, que fue dado por Artajerjes, comenzando el desde, y comienzan a contar ellos 2300 años, llegando a un anuncio erróneo, que sería el año 1844, anunciando la segunda venida de Cristo, que jamás vino, ya sabemos, y que después una profeta modifica, diciendo de que Jesús había pasado del lugar santo al santísimo, demorándose 1800 años en hacerlo. Qué lento. Una lógica detrás de este cómputo, bueno, el error, y por eso es importante el ejemplo que nos dio con Antíoco, porque ya les había dicho que la ocupación y la detención del continuo sacrificio en el templo fue de 1150 días. Escuchen bien, pero como son dos sacrificios diarios, uno en la tarde y uno en la mañana, son 2300 tardes y mañanas. En otras palabras, son 2300 sacrificios en 1150 días. Son 2300 sacrificios de tardes y mañanas en 1150 días exactos, para que hubiese una ampolleta en la cabeza de las personas y se dieran cuenta de que justo ese número que hizo Antíoco es el que se va a duplicar en el futuro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque son casi 3 años. Y cuando en el capítulo 11 de Apocalipsis se le entrega a Juan la fecha o la cantidad de tiempo que va a ser entregada la ciudad santa para ser pisoteada por estos gentiles, se le dice que son 3 años y medio, o sea, 1260 días, que obviamente no son automáticos. En ese periodo, por supuesto, llegan las tropas, hay una trifulca, y cuando logra el anticristo, el personaje abominable, apoderarse del templo, ya solamente le quedan 1150 días, porque estarían dentro de los 1260. Es complicado, hasta para explicarlo, como dice Pablo, difícil de explicar y difícil de entender. Yo espero en Dios que vayan asimilando lo que se está diciendo. Para confirmar más aún esto, en el versículo 17 el ángel le dice: vino luego hasta donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiéndele, dice, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
No porque a los teólogos se les ocurrió decir que eso se cumplió, tomando una autoridad suprema sobre la profecía. No, esto es para el tiempo del fin. Eso es lo que yo les decía recién. Es un quiebre, tiempo, espacio profético futuro. Racionalícenlo. Lo vuelvo a reiterar en el versículo 19 y dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En el versículo 24 hablando otra vez de lo mismo, porque estamos entendiendo la dominación desoladora, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Qué significa eso? Sucede que los generales como Antíoco tenían su ejército, y era fuerza propia porque el líder tenía que dar ejemplo, y era admirado y seguido por sus leales. Cuando dice acá no por fuerza propia, significa que está secundado por su padre. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso es la gran tribulación. Con su sagacidad, y eso que quede claro, la sagacidad no era una virtud de Antíoco, porque Antíoco fue frontal. Aquí estoy, destruyo, abomino, humillo, pisoteo. En cambio este va a ser sagaz, o sea, se va a hacer el bueno, se va a hacer el santo, se va a hacer el divino, el comprensivo, el benevolente, el permisivo, como ha venido más o menos la sociedad dándose ahora. Todo está permitido. Tú te crees un perrito, eres un perrito. Te crees una niñita, eres una niñita, aunque tengas una tremenda barba. Te crees una mujer, y siendo hombre, te crees una mujer, lo eres. Tú eres mujer y te crees hombre, te crees hombre. Permisión, amplia permisión, una bondad tremenda, un corazón magníficamente grande. Eso es sagacidad, y eso no lo tenía Antíoco. 25 seguimos, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, porque eso es engaño. Y es una trampa incluso para los cristianos, porque les impone permitir cualquier atropello, cualquier calumnia, cualquier maltrato, porque ellos tienen que aceptarlo. Es sagacidad, es una habilidad satánica, haciendo prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, o sea, dentro de él se siente el hijo de un Dios. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces llega el momento en que tiene que haber, a este ser lo mata una intervención divina, tal como lo dice la Escritura. Inicuo al que nuestro Señor eliminará con el resplandor de su venida. Dice, la visión de las tardes y mañanas, 26, que se ha referido es verdadera, y tú guardarás la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Sucede que transcurren varios años hasta que donde él conoció a Darío, que aceptó a Daniel como su amigo. En ese momento Daniel empieza a tratar de ponerse más acucioso en el estudio. Y es aquí donde se le revela la profecía de las 70 semanas, que va a ser el próximo tema que vamos a estudiar. Yo espero, sinceramente, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, en el nombre de Yahvé, que es el mismo Jesucristo, que este conocimiento sea recibido por parte de ustedes como para entender cómo son los manejos místicos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede leer textualmente y linealmente. Tienes que tener tu mente abierta para entender los disparos, tanto hacia atrás como hacia adelante, porque nos muestra cosas que sucedieron antes de la creación y nos muestra cosas que sucederán al final de los tiempos. Es un manejo maravilloso del conocimiento. Y no es una invención, ustedes lo pueden ver. Cuando se empieza a comparar con lo que la teología moderna, por decirlo entre comillas, asegura, existen contradicciones bíblicas con respecto a los personajes que ellos anuncian como hechos. Me he encontrado esta semana que personajes que deberían ser respetables y yo respetarlos por lo que enseñan, también ahora se están adueñando de la profecía de las 70 semanas y dándolas también por cumplidas. Y es algo terrible. Porque es negar un montón de cosas, en el fondo, negando el tercer templo, negando la aparición del inicuo que se sienta en ese tercer templo, negando la advertencia de Cristo que observemos a la abominación desoladora en el tercer templo, y desvirtuando, pasando por sobre la Escritura sin detenerse
a ver eso que yo les estoy explicando ahora, que son los quiebres de espacio-tiempo profético futuro. Yo espero que Dios les bendiga y les abra la mente en una forma de comprensión y gozo, porque cuando se entiende esto es gozo, es como comerse algo exquisito, como saborear algo que sea realmente edificante. Espero en Dios que les bendiga y nos encontramos, si Dios lo quiere, la próxima semana, con las 70 semanas, profecía muy importante en la historia humana. Bendiciones.